Hola a todos jóvenes, el de hoy nos encontramos con el arquitecto Adolfo de MX TAD, Taller de Arquitectura y Diseño. Arquitecto, muy buen día. Así es. Hola, Abraham, ¿qué tal? Buen día. Hola a todos. Un placer estar acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, ¿de Es un qué? placer. Platícanos, por favor, arquitecto, ¿dónde estamos? Mira, estamos ahorita en Cholula, pero ya estamos en la parte un poquito en las afueras, donde aquí ya estamos muy bien conectados como con toda la parte del periférico de la ciudad, entonces disfrutamos un poquito la parte del pueblo y la parte de la ciudad también. Adentro de la casa, en donde aquí este espacio sirve como transición, y de hecho te baja la escala un poquito de lo que traemos afuera. Este eje es el que rige toda la casa. Les digo, esta es la sala de tele que se conecta por allá por el pasillo de servicio, ¿no? Y aquí es donde De muy está, buen tamaño, ¿verdad? Este espacio. aquí está el estudio, ¿no? Que es esta parte. Ahí de remate tenemos justamente el árbol del que les hablaba en la El fachada. eucalipto. Y pues es una cocina muy amplia, ¿no? Y al abrir este ventanal completo hacia acá, que tiene unas ventanas telescópicas, pues ya te abre todo el jardín, ¿no? Y toda la ventilación. Y el comedor, te digo, y todo va separado por patios. O sea, separamos esa zona por este patio de aquí. Tenemos la cocina y la separamos de la primera recámara con un patio y después así nos vamos hacia allá. ¿Y también es de 1 metro este? Sí, también es de 1 metro el de acá. La cocina, por ejemplo, o sea, la barra tiene 3 metros. Ok, es grande, sí, Tiene sí, 3 sí. metros, es grande. Hicimos el bloque de cocina que ocultara los servicios. Entonces, atrás esto se parte a la mitad. Bueno, un poquito más. Y es a la cena de un lado y del otro lado escondemos el refri, Ah, que es lo buenísimo. que no, lo que nunca queremos ver, ¿no? Queremos ver. Entonces, lo tienes aquí en un pasillo y aquí es donde ya tienes el refrigerador y los garrafones y los vasos y todo lo tienes de este lado. Está Y genial. ya. ¿Cuánto mide este pasillo? Como 1 metro Este también. pasillo, sí, también tienes 1 metro de Súper, acá. súper cómodo para abrir las Pero puertas del sí, no, o sea, refrigerador. esto lo puedes abrir perfecto. Ajá. Ya no batallas, sacas lo que necesites, te vienes para acá y entonces digo, también todo está pensado. Pues acá es donde cocinas, lavas, etcétera. Y también, por ejemplo, o sea, igual muchos decían es que vas a dejar la cocina abierta, pero siempre van a estar viendo los trastes. Entonces, por eso es que pusimos este aquí. Entonces, en realidad, este es nuestro escurridor. Ah, este es muy europeo, ¿verdad? Sí, Buenísimo. correcto. Digo, ahí ahorita van a ver unos trastecillos, pero sí, No, está justo, funcionando. justo es eso, exacto. Ah, Sí, está entonces es la genial. parte para que funcione de esa manera. Y de acá estas son las únicas dos puertas que no tienen cristal hacia arriba, porque justamente como son áreas de servicio, pues ahí sí ya no quisimos mantenerlas. Esta es la alacena y aquí está el cuarto de lavado. Ok. ¿Qué dimensiones tiene más o menos el cuarto de lavado? El cuarto de lavado tiene más o menos como 250 por 250. Ok, es amplio. Es el área del cuarto de visitas Ah, ok. más el patio, Ah, ya, 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 ya. que de hecho ventila por aquí, o sea, por estos lugares que ven acá, pero que están tapados por la pandurata de aquí, ¿no? Está Entonces, que genial. también fue justo eso. Y aquí estas son las otras láminas que les decía que usamos, como para que no veas francas las lámparas y nada más tengas Ah, el destello, ¿no? el destello de la luz. Qué belleza. Exacto. Oh, la casa tiene una gran atmósfera, ¿verdad? Es un juego de luces, pero no intensas, ¿no? Son luces suaves. Sí, Y son en luces combinación con la madera y la muy luz bajas. cálida, y el verde y Y los el verde. grises, o sea, Sí, son te unos digo, matices. la intención era eso, o sea, que en el lugar donde estuvieras parado de la casa, donde voltearas, tuvieras un punto verde, el que está hacia donde quieras, Ujú. ¿no? Entonces ya todo esto lo va haciendo estos ¿Cuántos patios. patios tiene la casa? La casa tiene, uno, dos, tres, cinco patios, o sea, entre Ajá, patio y terraza, más el patio central. 6 patios. Sí, 6 patios. No, y en total en la casa tenemos 22 árboles. Qué belleza. Sí. Que tengan nombre cada uno, ¿verdad? Sí, no, sí fue, digo, pero siempre fue una también de de lo más importante. Entonces, digo, aquí es donde sientes este espacio
completamente amplio y también está diseñado pensando en, bueno, primero en mi hija, que era la que ya había nacido cuando construimos la casa, y Felicidades. lo que queríamos era que pudiera disfrutar la casa aunque afuera estuviera haciendo mal clima. Entonces también por eso es que tenemos pasillos como amplios, porque aquí anda en bici, anda en patines, anda en todo, Sí. y entonces tiene o sea, tiene partes, Circula, sí, circula, fluye por su casa. correcto. Sí, también fue una de las partes que pensamos y que también todo viene mucho a raíz de la pandemia, que nos tocó vivir justo la pandemia en En el el departamento. departamento Ok. y entonces también era el momento en el que estaba creciendo y como que quería hacer más cosas y dijimos, creo que necesitamos un espacio, o nos gustaría más bien, no necesitamos, nos gustaría un espacio más amplio, Qué ¿no? belleza. Que si en algún momento vuelve a haber un momento de que todos nos tengamos que encerrar, pues ya te encierras, pero ya es completamente Al rato diferente. ya nadie te saca de aquí. Sí, exacto, ¿no? Entonces, si quieren, pasamos por ¿Cuánto acá. mide el pasillo? El pasillo tiene unos 50 de ancho. Excelente. Tiene unos No se 50. siente sobrado, se siente amplio, pero no Sí, desperdiciado. correcto. Sí, era la intención, ¿no? Y este pasillo, que es el que a partir de este patio ya empieza el área privada de la casa, Ajá. ¿no? Y justo también para que no se sintiera este pasillo como completo, como nada más de servicio, tenemos estas dos entradas de luz que dan con cada uno de los patios que tenemos que separan las habitaciones y que también, o sea, fue parte del diseño que queríamos un espacio en donde te pudieras sentar y disfrutar, o sea, que no fuera solamente una ventana. Ok. Entonces, están pensados para que aquí te puedas sentar y de hecho, si lo hacen, se sientan aquí a leer o cualquier cosa y entonces tienes estas vistas hacia el jardín, justamente, en los dos espacios. Están hechos con placa de acero volada y justo son estos remates de los que también estábamos hablando, ¿no? Como que en cada punto tienes remate hacia los dos lados, ¿no? Si tú te paras ahí donde estás tú ahorita, justo Ajá. tienes un remate hacia allá y si te volteas hacia el otro patio, ¿no? Esos son Está los... genial. Esta parte la dejamos preparada por si en algún momento se quisiera levantar algo, se levante en el frente, o sea, como ¿La escalera dónde iría? donde está ahorita como el vestíbulo, por eso también quedó un poco más amplio. O sea, entonces decíamos chance y por acá y hacemos algo que como aquí interesante. O sea, no está proyectada, Ah, ok. pero también decíamos, puede ser por acá o en el cuarto En la alcoba. en la alcoba, Puede ser, exactamente. sí, sí, sí. Como que para ir, entonces te digo, toda esta parte sí está cimentada para doble nivel. La de aquí, esta ya no. Ok. Porque dijimos, no, o sea, de todas maneras no es algo que queramos, o sea, Hacer una no casota. queremos ser una casa, o Ajá. sea, queremos una casa muy amplia, pero pues de un solo nivel. Y la vivimos increíble. Increíble. Sí, sí, la Buenísimo. verdad, sí. Bueno, Pues seguimos. seguimos por A- acá. Adelante. Entonces, bueno, por acá está la parte ya privada, ¿no? Primero, que es este pasillo el que nos lleva a todos, nos divide un patio y aquí entramos al cuarto de los niños, que también tiene como el patio de aquí, que de hecho de la cocina no tienes acceso, bueno, por el pasillo nada más por tema de servicios, pero ya accedes a, cada uno tiene su jardincito para ventilación, Ujú. ¿no? Y aquí está el cuarto de los niños. Acá también está pensado igual con iluminación, tienes aquí el remate. Todavía los jardines les hace falta, no te digo, como Nunca los vamos haciendo terminas. nosotros, también vamos como que ahí, haciéndolo todo con tiempo. Y ya de este lado tienes la parte del lavabo y el baño, que este es el único cuarto que te digo que cambia el piso a madera, a Ok. tipo madera. Ya, Es ya, un ya. porcelanato tipo madera. Que se ve muy bien, ¿eh? Sí, y que también tomamos esta decisión por tema de mantenimiento. O Claro. sea, justamente en el departamento teníamos laminados y sabíamos lo que era que se te Derramar riega algo. algo y entonces ya se empieza a hinchar y dijimos más en un cuarto que está hecho para niños, si algo se te riega, está... Entonces, bueno, sacrificamos un poquito ese tema de calidez, un poco que luego mucha gente no le gusta los pisos de porcelanatos cerámicos por el frío, Ajá. por un tema también de mantenimiento, ¿no? Y entonces ya aquí en esta parte tienes la zona
de regadera, donde aquí ya el mismo piso sube Ah, genial. y forra toda la regadera. Y Buenísimo. ventilas y das iluminación hacia el patiecito que veíamos ahorita en la Ah, cocina. súper bien. Y además se siente cruzado porque tienes el Sí, vestidor también con ventana. tienes el vestido, entonces todo esto aquí lo vamos cruzando. Oye, ¿y la carpintería de qué material es? La carpintería es melamina, es un panel melamínico, solamente que son de 38 milímetros. Entonces es un panel sólido, justo para sentir la puerta Pesada. pesada, ¿no? Y es el tono, bueno, también es tipo roble porque era lo que llevábamos era el color que elegimos para toda la casa, Se ve súper ¿no? bien. Pero sí, tiene cierta textura que también lo hace que se vea y se sienta más real y que no suene como lo hueco que normalmente suenan cuando son De tambor. de tambor, ¿no? O sea, o que nada más llevan los 6 milímetros al final de la melamina. Claro. Y también se siente diferente porque la sientes un poco más pesada. Entonces, ¿tiene 4 centímetros de ancho la puerta? Correcto. Ok. Ah, está genial. Sí, 4 centímetros de ancho. Fíjense, la entrecalle, muy, muy sencilla, pero la verdad se ve súper elegante. Y hace contraste o juega con la madera de estas cubiertas, por ejemplo. Esto sí es madera Esto sólida, sí es ¿verdad? madera sólida de roble, correcto. Y también algo que nos gusta, bueno, lo que ocupamos mucho en nuestros proyectos, no nos gustan mucho las chambranas, Ajá. o sea, para tapar. Entonces, justamente usamos este tipo de entrecalles en las puertas de intercomunicación. Digo, la chambrana es muy fácil, te ayuda mucho al momento de la construcción, o sea, como para tapar ciertas imperfecciones, ¿no? Claro. Los Los desplomes. desplomes, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. con esto tienes que ser un poquito más cuidadoso, pero creemos que vale mucho la pena como detalle al final, Sí, se ve súper ¿no? elegante. Entonces cambia bastante. Excelente. Y nos platicaban que también la oficina, o bueno, tienen también una oficina, un despacho de diseño industrial, de mobiliario. Correcto, sí, es que la oficina, bueno, somos 5 socios. Cada uno lleva una parte diferente del despacho, ¿no? Ujú. Entonces, nuestro despacho lo que hace es que hacemos diseño 360 integral, ¿no? Entonces, Ok. tenemos desde la parte de branding, Ujú. interiores, arquitectura y construcción. Entonces, en la parte comercial, con los clientes comerciales con los que trabajamos, los podemos desarrollar desde que tienen una idea hasta verla ya como materializada. Excelente. Y en la parte de residencial, pues bueno, lo que ayuda es que justo también esta parte como de diseño y el equipo multidisciplinario que tenemos ayuda a que puedes ofrecer otras cosas diferentes. Y además tenemos una marca de muebles que es Cacao. Cacao. Cacao, Excelente. exacto. Y de esa es de donde hay varios muebles aquí, que ahí solamente trabajamos maderas sólidas y acero. Entonces, ¿qué es lo que es lo principal, ¿no? de Cacao. Entonces ahí es Buenísimo. donde los muebles de baño los trabajamos en colaboración con Cacao, ¿no? O sea, no son un diseño que esté, o sea, que vendamos como tal, o sea, como de catálogo, Ajá. pero aprovechamos justamente tener toda esta parte de la infraestructura de diseño y el know-how para poderlos generar, ¿no? Buenísimo. Y por ejemplo, la madera, porque esta es una madera que se ve muy resistente, con el agua no se hincha. También el acabado influye, o sea, tiene Ajá. un acabado que es un aceite, Ok. ¿no? Que lo hace ver muy natural y que la textura se siga sintiendo la textura de la madera, Ujú. pero que lo hace muy resistente también al agua. Excelente. Entonces, digo, ven, si aquí yo le dejo algo mojado por muchísimo tiempo sin tener El cuidado. puede llegar a hacer, pero no pasa nada, o sea, se le da el mantenimiento y ya. Y el limpiador, mientras lo esté limpiando con el mismo del aceite, le está dando el mantenimiento y Protegiendo. se va protegiendo. Está Sí, buenísimo. por ejemplo, estos pues ya tenemos cerca de 2 años con ellos y pues, no le ves. Se ven nuevos. Ay, es que se ve la madera súper comprimida, ¿no? Muy Sí, compacta, muy... Se ve muy bien. sí, no, entonces todo esto, Muy bien. y entonces aquí vamos para afuera y ya pasamos a la recámara principal, que aquí igual nos vuelve a dividir otro espacio, o sea, libre, otro patio, con otro remate igual de las ventanas voladas, ¿no? De estas como jambas Ujú. de acero, y ya llegas a la parte final de la recámara principal, ¿no?
Me gusta porque la puerta es del 1.50, ¿verdad? Sí, la puerta es de 1.50, nada más que sí dejamos un fijo y ya la hicimos como más pequeña, porque también la intención después es igual y aquí poder poner algo donde colgar, guardar ciertas cosas, entonces que no nos interrumpiera, que nos dejara libres por si queremos en algún momento hacer otra cosa, ¿no? Y aquí igual terminamos con los 5 metros, que era lo que les hablaba, ¿no? De cómo la casa se va haciendo pequeña. Y de los 21, casi 22 metros que traíamos en la fachada, terminamos en los 5 metros de aquí, ¿no? Que también fue justamente esta parte de decir, bueno, vamos a aprovechar esto y aquí creamos una pequeña terraza. Igual estaba como cantada, ¿no? Lo mismo que nos decías del árbol de allá, Ajá. igual aquí, y aquí el muro no lo subimos completamente porque toda esa enredadera que cuelga es de la casa del otro lado. Ok. Y entonces si nosotros lo subíamos, ahí le íbamos a cortar, entonces lo mantuvimos para que todo eso se mantuviera verde. Qué Entonces en belleza. realidad aquí nuestra barda sube a los lados y aquí llega hasta acá. Ok. Para Y es que están más abajo, ¿verdad? Las Ellos casas de están más atrás. abajo. Claro. Sí, ellos están como 1 metro más abajo que nosotros. Ok, ok. Y entonces era justo también como para mantener esta parte verde y dijimos, pues si ya el muro ya está verde, ¿para qué? ¿Para qué le hago más? ¿Para qué le hago más? Exactamente, ¿no? Ah, esto Y quedó increíble. entonces aquí también el sol sale por aquí en las mañanas, nos da, nos despierta un poquito, ¿no? Pero además lo protegen, Sí, ¿verdad? Tienen esta losa. sí, tenemos la losa y también la intención de este árbol, que igual, este también lo sembramos pues, casi como a la mitad de lo que está ahorita y ya ahorita va a ir creciendo justo para darnos esta protección también No, este ya en las protege mañanas. bastante, Sí, ¿verdad? sí, este es un pirul Ah, qué también. belleza. Sí. El olor también que luego da las hojas y todo es increíble. Pirul. Ay, el Correcto. patio quedó de muy buen tamaño, ¿no? Al final, Sí, algo que parecía que iba a ser no sé, como así el sobrante ajá, pero no, 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 aquí queda de, de muy buen tamaño, ¿no? me encantó, ¿no? Un Entonces pedacito tenemos también de piso, ¿no? De cemento sí, un lavado. pedacito, sí, porque aquí también te digo, igual la intención también es poner pues unas sillas y todo para que vamos a estar acá. Digo, a veces lo usamos, pero más, todavía no tenemos todo el mobiliario, te digo, es una obra en construcción también. Oye, la base de la cama está genial. La base de la cama es de cacao, es de nosotros, Esa sí la venden. justamente, esta sí. Esa sí me apunto, ¿eh? Es Porque así. Sí, justo esta. Y justo también los burós también los diseñamos para este proyecto y de ahí ya los sacamos a la venta. O sea, fue como, o sea, Ah, los hicimos y ya de ahí los vimos, dijimos, creo que es un buen producto y los sacamos sí, 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 a sí. la venta. Y me gusta porque la cama es baja, ¿no? Es Siempre las baja, bases son muy toscas, ¿verdad? correcto. Sí, no, la cama es bajita, Ah, está genial. pero justo también nos ayuda porque también nos gusta eso de que la casa también se sintiera alta, ¿no? Ujú. Entonces también te ayuda ahí también el detalle de la cabecera que la integramos como a la obra, ¿no? Porque es un acabado cerámico en realidad. Ok. O sea, o sea, como de tener este medio murito es un acabado, es un cerámico triangular, ¿no? Y ya igual con el detalle de la misma madera de roble para sacar el tema de los contactos juntos, ¿no? Ah, quedó súper bien. Entonces que lo sintieras No, muy elegante. completo, ¿no? Y ya acá atrás de este muro está el vestidor, ¿no? Y entonces tienes acceso por los dos lados. Cada quien puede entrar, es un vestidor abierto, no tenemos puertas atrás, o sea, está completamente abierto. Usamos la parte, este muro es una C, entonces por atrás tenemos zapateras Ok. y del otro lado ya está todos los colguijes, No tan anchas, ¿verdad? Por eso son por eso zapateras. son zapateras. Claro, Y el remate de aquí lo que buscábamos es que lo que ves está cerrado. claro. Ya si das vuelta, está abierto, ¿no? Está un poco ahí Claro, yo en el complicado. remate no veo la ropa hasta después, Exacto. pero está súper bien aprovechado porque ¿cuánto mide el espacio aquí de lado a lado? ¿Qué serán? ¿Como 4 o más?
Aquí tenemos un poquito más. Tenemos como 5.50 hasta acá. El espacio completo de la recámara, o sea, ocupando ya vestidor y baños, estamos hablando casi de 7x7. Pero tú dices que entonces Pero de aquí son 5.50. 5.50. Ok. Sí, Claro, porque el muro cabecero, fácil, tiene los dos de la cama, más 1 metro y metro, tiene 3, y más lo poco más, y tiene 3.50. sí. Y si le agregas los 90, 80 para caminar de lado a lado, Sí, que en realidad unos estos son de 60, 80, o sea, estos 460, quedaron sí, son de como 80 son, 5.20. pero nada más es el paso justo hacia acá. Ajá. Y te digo, era justo también la parte, ¿no? O sea, de que lo que tú ves es lo que está cerrado y ya después ya entras a lo que está abierto, ¿no? Excelente. Las lámparas Sí. también están muy bien. Cajón, sí. Te digo, y todo es como iluminación como un poco indirecta, ¿no? Te digo, en realidad rara vez están prendidas hasta estas y esas. La que prendemos es la de la esquina. Ajá. Sí, esa de la esquina, ¿qué modelo es, sabes? Y con esa. Esa es una lámpara, esa es de Lumileds. Illuminate. Sí, Está genial esa lámpara. sí, correcto. Está hecha justo así como para esquinas, ¿no? O sea, para que puedas ahí aprovechar esa tirita, nada más. Y ya en esta parte está el baño, que está abierto, o sea, nosotros tenemos el baño abierto, tenemos los dos lavabos y separamos los dos servicios, ¿no? De este lado tenemos WC y del otro lado tenemos regadera. Lo más funcional del mundo. Sí, Esta lámpara también es una joya. Me gusta, no tienes lámpara en el techo. no, esa es la única iluminación. Es que así Esa debe ser. lámpara justamente. Si están viendo esto, jóvenes que están por construir su casa y todavía no empieza la obra, analicen otra vez ese plano de iluminación y quítenle, Correcto. Sí, lo que no necesiten. por favor. Sí, porque ya era. Y aquí te digo, es igual el mismo tipo de mosaico que traíamos allá, Ajá. pero igual en otro color, ¿no? En un gris que aquí no lo habíamos usado. El de adentro está en brillante y el de afuera aquí del baño está en mate. Se ve muy bien. Aquí sí la regadera en el techo está bien porque se Sí, siente también cómodo. correcto. Y ya también abrimos aquí un vano en Mucha esta claridad. parte Ajá. para que también nos dé luz. Y aquí también tenemos un olivo para que igual cuando vaya creciendo, pues también Ah, lo parece una vayamos viendo. pantalla, ¿eh? Como que no te Entonces das ya, cuenta que es una ventana. sí, es una ventana justo de iluminación y ya nada más tenemos los dos espejos botiquín, ¿no? Que ya funcionan para darle servicio a todo. Y esta igual es la misma madera de roble que la de allá, lleva el mismo tiempo y todo, y te digo, pues estos son de uso diario, ¿no? Ujú. Sí, también para que justo también muchos clientes de repente me dicen, oye, es que madera en mis muebles de baño, sí lo uso, no lo uso. Ujú. La mayoría se van por ponme un granito, ponme un algo, porque, Sí, pero en realidad sí lo puedes usar, ¿no? pero aplicando las ceras. Sí, aplicando te digo, es el aceite y el El aceite y limpiador, las... Ok. que, que es lo que le tienes que hacer. En realidad tampoco no es un trabajo de que tengas que traer a alguien a que le dé mantenimiento. O Lo sea, puedes hacer tú. sí, tú cuando lo limpias, ya, o sea, lo dejas, en vez de limpiarlo con el limpiador común, lo limpias con este y no pasa nada, Y se ve de verdad ¿no? impecable, ¿eh? Enciendan su 4K, por favor. Consuman esos datos. Sí, Sí, no te digo, sé. ya es la forma en la que te digo, sí lo puedes usar. Y sobre todo en temas residenciales, ¿no? Si es tu casa, pues, tienes Claro. cierto cuidado con las cosas, Claro, si ¿no? lo vas a rentar en Si lo vas a Airbnb, pues rentar o no. si lo vas a poner en un restaurante, bueno, pues Ahí no. habrá otras decisiones, ¿no? Ujú. Pero aquí la verdad es que siendo tu casa, pues tú tienes ciertos cuidados. Y es que sí le da muchísima calidez, ¿eh? Claro, sí, no, y te digo, bueno, y acá es también la única otra parte donde tenemos este cambio, como del piso de terrazo al piso de madera para darle la calidez al baño que normalmente es muy frío. Que hablando del piso de terrazo, como arquitecto yo siento que tuvieron la tentación de poner piso de cemento pulido, de terrazo, de Ajá, verdad. O sea, porque queremos, ¿no? O sea, el material correcto. y la belleza de la imperfección. Pero realmente, pues la grieta después de un rato ya se siente Sí, pesada, ¿no? sí, de hecho, o sea, nos gustaba justo, o sea, como la apariencia, pero te digo, aquí en esta casa también tomamos mucho el tema del mantenimiento de las cosas, ¿no? Entonces, que también fueran materiales muy simples
o sea, visualmente y como te digo, en la gama de colores, Ujú. pero que te duren, o sea, lo que Toda la vida. toda la vida, exacto, Ujú. sí, ¿no? Porque sí, el terrazo natural tiene sus bondades, pero pues el mantenimiento y todo y las imperfecciones, pues al final son Sí, sí, pues son sí. otro rollo, ¿no? Sí, creo que aquí Correcto. encontraste el equilibrio de la belleza de la arquitectura, ¿no? De la sofisticación de los materiales, de las proporciones, de los remates, pero también de los materiales, porque no te fuiste por todo madera sólida y sabes que encarece muchísimo el metro cuadrado Sí, y no. que luego el mantenimiento. Lograste la belleza, pero también lograste la funcionalidad. Sí, es un equilibrio como justo irle buscando en qué detalles sí puedo, o sea, en qué detalles voy a invertir más, en qué detalles no se va a notar tanto, entonces lo voy cambiando Ajá. y vas haciendo esas mezclas, porque o sea, por ejemplo, el panel que me preguntabas de la puerta, bueno, este sí es este panel, pero los closets son una melamina normal, ¿no? O sea, de espesor normal y nacional, pero tampoco no notas tanto la diferencia, Claro, más que ya cuando ya lo sientes, ya lo estás viviendo, ya empiezas a ver otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí, entonces me voy a la madera sólida en los baños, porque también si pongo una melamina no va a durar en el baño, ¿no? Entonces claro. es ir haciendo todo este cambio. Y una pregunta para las personas que nos están viendo, un costo aproximado por metro cuadrado, si ellos quieren hacer, los quieren contratar y quieren un proyecto con estos acabados, más o menos, ¿qué les diríamos? Con estos acabados, yo creo que aquí en Puebla, o sea, Sí, sí, también, o sí, sea, aquí en como Puebla. que Ajá. tropicalizándolo, yo creo que con estos acabados estamos hablando aproximadamente como de entre 15 y 16 Está súper el bien, metro cuadrado. está súper bien, porque se ve realmente muy, Sí. muy elegante. Sí, sí, te digo, es justo ir haciendo como Es, tomando estas decisiones de en dónde sí vale la pena y en dónde se va a ver mucho más y en dónde puedo usar algo que se va a ver muy bien, pero que el costo no es elevado. para los que no somos de México, son alrededor de $750 el metro cuadrado, Correcto, ¿verdad? Un aproximado. así es. Sí, como lo que decías también, o sea, toma en cuenta la iluminación, toma en cuenta esto, porque luego también el exceso de focos, el exceso de salidas, el exceso de todo, Ujú. ahí es en donde empiezas a Todo hablar se un empieza a poquito. disparar, Todo eso ¿verdad? se empieza a disparar. Correcto. Arquitecto, pues no me queda más que felicitarles. Muchas gracias. Es una joya total Muchas y gracias. el que opine lo contrario, ahorita nos arreglamos en los comentarios de YouTube. Por favor, ¿cuáles Que lo son las hagan de una redes vez. sociales para que los puedan contactar? Mira, las redes sociales son MXTAT, o sea, así como tal. De cacao es Design Cacao, la marca es Design Cacao. Y la marca que tenemos como de residenciales de MXTAT se llama tulugar.mx. Residenciales de MXStat se Ajá. dedican también al desarrollo. Ahí es en donde enfocamos todos los proyectos que son de vivienda de MX. Ah, O ok, sea, para no tener esta parte comercial y residencial que luego podría confundir un poquito al cliente final, claro. lo dividimos en proyectos residenciales y en proyectos comerciales. Ah, buenísimo, Exacto. buenísimo. Entonces, y también para Excelente. empezar a desarrollar justamente, Sí, 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 como con porque creo vista a que, empezar a desarrollar. sí, porque cómo se necesita el desarrollo de vivienda, pues de venta, pero con calidad, Sí. ¿verdad? Creo que los Sí, creo arquitectos no que hemos entrado bien a ese mercado. sí es un nicho que todavía tiene mucha oportunidad, ¿no? Y que justo es esto de empezar a hacer viviendas que se salgan un poquito de la oferta que hay en el mercado, ¿no? Y de lo común, de lo que todos hacen, Ujú. y irle poniendo ciertos toques que creo que muchas personas igual y no pueden hacer su casa a la medida, Ajá, pero que tengan oportunidad de tener una casa de buen de gusto. buen gusto, exactamente, y que también ellos puedan ir transformando una casa que se pueda adaptar, ¿no? Ujú, También por eso igual la materialidad de aquí es porque, o sea, o sea, yo también si de repente lo quiero cambiar y quiero cambiar las cosas en las paredes, etcétera, no estoy casado con algo ujú. y me permite hacer todos esos cambios, ¿no? Claro, porque si tú hubieses hecho la casa de un ladrillo aparente, de un bloque aparente, Correcto. pues automáticamente limitas, ¿verdad? A Sí, que la familia, la persona que va a comprar, le tenga que gustar ese ladrillo sí. aparente. Que Ese le ya no tenga lo que vas a gustar. pintar. Ya no lo vas a pintar. O si lo pintas, también ya te da Te va a otro cambiar tono, la... ya te cambia todo. Y entonces, esos también siempre tratamos de hacer en nuestros proyectos, ¿no? O sea, dejar como los materiales lo más natural y lo más neutro posible Ujú. para que el cliente lo pueda vestir a como
a como ellos quieran, ¿no? Pues arquitecto, Correcto. muchas felicidades una Muchas vez más. gracias. Esperemos seguir conociendo más de su arquitectura porque es espectacular. Muchas gracias. Cuando quieran, nos volvemos a ver Muy por bien, aquí, jóvenes, pues nos despedimos y los dejamos en el jardín. en el Con jardín. permiso. Claro, pásale. Hasta muy pronto. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Vayan a seguir a las redes sociales de los arquitectos para que nos vuelvan a invitar, jóvenes. Todo esto es por ustedes, Pipo. Por Maginer. Ustedes no supieron, pero todo el video me estuvieron siguiendo los perritos. Yo soy su amigo el arquitecto Abraham Coto Paredes. ¡Adelante! De casa de los perritos.